Continúa con la programación de TVU. Quédate en casa y evita subir de peso con Formoline, porque quitarse un peso de encima sin contratiempos ahora sí es posible. Con Formoline perdé esos kilos de más y que no vuelvan. Actúa atrapando las grasas ingeridas con las comidas y las elimina de manera natural. De esta forma, Formoline reduce la absorción de las grasas de los alimentos ingeridos. Para un resultado óptimo se recomienda tomar diariamente Formoline al final de las 2 comidas que tienen mayor contenido de grasa. Con Formoline perdé esos kilos de más. Formoline, un producto de Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud. En este momento voy a saludar al docente, investigador, amigo, biólogo, ambientalista, Quique Richard. Qué gusto poder saludarte. ¿Cómo estás en Ecuador? ¿Cómo te está yendo? ¿Estás bien protegido? ¿Te estás cuidando, Quique? Sí, querida Jimena, estoy bien protegido, me estoy cuidando. Lo bueno es que tengo un área verde detrás de mi casa donde hago los ejercicios de rehabilitación por mi brazo roto. Y bueno, sí, hay que cuidarse, no hay otra, y sobre todo hay que guardar la cuarentena, porque Claro. si no guardamos la cuarentena y mantenemos la distancia social, esto no se va a acabar. Así es. Quique, bueno, me alegro que estés muy bien. La pandemia por coronavirus, y ya lo hemos tocado muchas veces contigo precisamente, ha tomado al mundo desprevenido, ha puesto al descubierto los grandes problemas de la salud de la humanidad. Cada país tiene sus propios retos, pero un factor a considerar, y permíteme tocar contigo este día, es la temporada de incendios, de chaqueos, incendios forestales, más del 90% provocados por el hombre. La mayor cantidad de incendios ocurre precisamente en estos momentos, en este tiempo, y si a todo eso le sumamos la cantidad de coronavirus que está subiendo el número de contagiados, ¿ante qué nos estamos enfrentando, Kike? Bueno, querida amiga, primero que nada, yo sigo lamentando, creo que hemos hecho unos 4 o 5 programas de Jaque Mate sobre el tema de los incendios, o sea, esto es reiterativo. Y lo más lamentable es que por detrás hayan causales o motivaciones de tipo política, eso es lo más lamentable. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos? Es algo un poquito largo de detallar, pero básicamente tenemos problemas de que al quemarse un ecosistema, estamos perdiendo servicios ambientales como la producción de oxígeno, la producción de alimentos, materiales de construcción, sobre todo en comunidades nativas. Estamos perdiendo la regulación del clima, del ciclo del agua, la protección de la biodiversidad, los recursos genéticos y medicinales, y tal vez una de las cosas más importantes, como tú lo has mencionado, vinculado a la pandemia, estamos perdiendo ni más ni menos que, número 1, los controladores biológicos de los vectores zoonóticos. ¿Eso qué significa? Lo del coronavirus pasó porque el ser humano se metió donde no debía, con quien no debía. Es decir, el ser humano tomó fauna silvestre que no debería haberla tratado y con un contacto prolongado le permitió al coronavirus, al SARS-CoV-2, adaptarse al ser humano, porque normalmente no debería haber ocurrido eso. Cuando nosotros avanzamos con la deforestación, nos metemos en un terreno donde vamos a encontrar no solo coronavirus, sino virus nuevos. Pero cuando quemamos una extensión de bosque, pasa lo contrario. Los vectores de virus, como los ratones, por ejemplo, que en Latinoamérica también portan virus como el hantavirus, que también es un virus muy fregado, los ratones, los vectores,
salen del bosque, porque se está quemando el bosque, e invaden las viviendas humanas, las poblaciones humanas. Entonces, los incendios también pueden provocar epidemias de virus. Matamos también con la quema a los predadores de estos vectores. Entonces, no solo los liberamos, sino que prácticamente los empujamos a que entren dentro de las poblaciones humanas sin control biológico alguno. Entonces, tenemos que pensar un poquito lo que estamos haciendo, Jimena. Esto sin dejar de lado los impactos también a la salud, porque las partículas de carbón que entran a los pulmones, en el momento que entraron, no salen más. Es decir, eso se acumula, es acumulativo. Y hay que pensar que, por ejemplo, tú estás en La Paz y justamente he estado siguiendo los problemas de la falta de provisión de oxígeno que ha habido. Bueno, pero hay que tener en cuenta que de por sí las poblaciones como las de La Paz o de la Ciudad del Alto ya tienen un problema vinculado a esta pandemia, que es que ustedes están respirando con un 40% menos de presión parcial de oxígeno. Entonces, si a eso le sumas la contaminación del aire, estamos provocando una crisis sanitaria muy grande. Es muy grave esto de los incendios, además de la pérdida de biodiversidad, de la afectación del suelo, del agua. Hay mucha tela para cortar con esto, querida Jimena, pero me he querido enfocar en eso porque justamente en estos tiempos de pandemia no debería haber ocurrido nada de eso. Y tenemos que preocuparnos por la salud. Me parece de última categoría que en tiempos de pandemia la prioridad sea las elecciones, por ejemplo. La política. Sí. La política, correcto. Qué bien que estás manifestando el tema del humo, también las partículas de los incendios forestales. Estamos viendo en todo el país, yo te digo acá en La Paz, que hay una presencia de humo, estamos viendo los focos de calor y obviamente, de acuerdo a los comunicados de la OMS, entre los grupos más vulnerables a COVID-19 se encuentran las personas con enfermedades pulmonares, cardiovasculares, por lo que ahora con los incendios, chaqueos, este grupo estaría enfrentando un doble riesgo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Esa gente, como yo, por ejemplo, somos un grupo especialmente sensible y te vuelvo a repetir, hay un factor que casi nadie está tomando en cuenta, que es la presión parcial del oxígeno en la altura. Es decir, el aire que se respira en La Paz tiene, como el aire de todas partes del mundo, 20% de oxígeno, pero 20% de 100 es 20, 20% de 2 es 0,2. ¿Qué te quiero decir? Que la cantidad de moléculas de oxígeno por centímetro cúbico en la ciudad de La Paz es 40% menos. Entonces, ¿eso qué hace? Que para compensar ese 40% menos, la gente tenga que producir más glóbulos rojos. Y eso en La Paz es lo que produce también la poliglobulia. Entonces, la gente tiene más glóbulos rojos, la sangre se hace más densa y eso afecta mucho más a la hora de combatir el tema del coronavirus. Entonces, si yo encima tengo una dolencia pulmonar, es una combinación explosiva eso para el coronavirus. Entonces, deberíamos cuidar muchísimo el aire que respiramos. Sabes que estaba revisando algunos trabajos de investigación y la pandemia no solo es un problema médico y de salud,
Es mucho más complejo, por lo que se requiere estudiarla en diferentes enfoques, con diferentes herramientas. He visto, por ejemplo, que en el pasado diversos grupos de investigación que ya han estudiado la relación entre las condiciones atmosféricas, por ejemplo, y la propagación de virus. Así que, Sí. Efectivamente, las condiciones atmosféricas, como te he venido diciendo, influyen mucho. Y sobre todo el tema de la altura, que se pensaba que era un factor de mitigación, pero es todo lo contrario por lo que te comentaba, de que la presión parcial de oxígeno con la altura es mucho menor. Y como el coronavirus afecta especialmente las vías respiratorias, los pulmones, entonces ahí es donde se ve cómo podemos afectarlo. O sea, el solo hecho de estar a casi 4 kilómetros de altura ya implica un problema con la presión parcial del oxígeno, con una sangre más espesa por la mayor cantidad de glóbulos rojos, y que eso complica la circulación sanguínea. Por eso también los médicos están recomendando el tema de la aspirina, porque la aspirina lo que hace es disminuir la agregación plaquetaria y hacer que la sangre fluya más fluidamente, más rápidamente, podríamos decirle. Y que cuando tú estás dándonos todas estas explicaciones y revisando también científicos como tú están analizando, por ejemplo, las condiciones climáticas en las que se expande la COVID, las condiciones, por ejemplo, de humedad, de temperatura, si a todo le ponemos contaminación, imagínate capa de ozono, radiación solar ultravioleta, ya se están considerando varias hipótesis empíricas, pero que están íntimamente ligadas. Es así, querida Jimena. Obviamente, esto es un cóctel, son muchas las variables que influyen en la propagación de los virus. Lo que doña Rosa tiene que saber es que o nos ponemos las pilas y hacemos bien las cosas, o esto se va a repetir, y se va a repetir con más frecuencia. Lo que doña Rosa tiene que saber es que no es que los murciélagos tengan muchos virus. El planeta Tierra es una virósfera. O sea, los virus son la forma parabiológica más abundante de toda la naturaleza. O sea, hay más virus que mamíferos, que aves, que plantas, que insectos, que hongos, y todas las formas de vida tienen virus. El ser humano tiene virus por todas partes. Entonces, el tema es que es una bomba de tiempo en la medida que nosotros sigamos provocando catástrofes ambientales o incendios como estos que estamos provocando, entonces la posibilidad